Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la cuarta edición de AILTV, espacio informativo de la Escuela Nacional Sindical. A través de nuestro canal de YouTube les estamos acompañando desde el mes de abril con algunas historias de sindicalistas. También les hemos presentado análisis de temas que son agenda en el mundo del trabajo y de la ENS. Viviana, ¿cómo has estado? Muy bien, Jan, muchas gracias. A quienes nos siguen en nuestra emisión, quisiera preguntarles, ¿ya vieron las ediciones anteriores? Les quiero recordar que en la descripción de este video les dejamos los enlaces. También las y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para que se enteren cada vez que subamos un nuevo video. Queremos recordarles que sus comentarios son muy importantes para nosotros y por eso los motivamos a que nos escriban y nos digan cómo les parecen estos contenidos. Vivi, te cuento que para abrir esta edición haremos un recuento de cómo fue la conmemoración del primer año de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. También haremos visible una situación que se vive en la empresa que se encarga de extraer, procesar y comercializar atún. Allí las mujeres se enfrentan a situaciones de precarización laboral. Así es, Jan. Por otro lado, conversamos con dirigentes sindicales de Sintracarbón y Sintrami Energética. Ellos nos cuentan cómo la devolución de títulos mineros por parte de una empresa ha desacelerado la economía en diferentes municipios. Por último, en nuestra sección del Sindicalismo Cuenta, tendremos la historia de vida de Igor Díaz López, dirigente sindical del departamento de La Guajira. El pasado 22 de junio, en el auditorio del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, las centrales sindicales CUT, CTC, CGT y FECODE, con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical y Viva la Ciudadanía, realizaron el lanzamiento del libro Verdades Inaplazables, Violencia Antisindical en el marco del conflicto armado interno. Este espacio sirvió para conmemorar el primer año de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. El lanzamiento contó con el apoyo de diferentes organizaciones de cooperación internacional, como el Fondo Noruego para los Derechos Humanos. Bueno, este evento representa un acontecimiento histórico para el movimiento sindical colombiano. Primero, porque estamos hablando de un sujeto sindical que se reconoce como uno de los colectivos más perseguidos, más victimizados en Colombia y que además representa la historia del movimiento sindical más victimizado a nivel mundial. En segundo lugar, porque este sujeto decidió apostarle a la construcción de verdad y a la construcción de paz, participando en el Sistema Integral de Paz. Dentro de ese Sistema Integral de Paz encontramos la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, es supremamente importante que el movimiento sindical haya depositado su narrativa, su relato, ante estas dos instancias de la justicia transicional. Y en tercer lugar, representa un hecho histórico porque es la primera vez en el mundo que una Comisión de la Verdad se pronuncia y elabora un informe sobre violencia antisindical y justamente en este caso representa el caso colombiano. Bueno, los principales hallazgos del informe Verdades Inaplazables, que habla de la violencia sindical en el contexto del conflicto armado colombiano, hecho por la Comisión de la Verdad, es el enorme impacto que conocíamos que el enorme impacto que ha tenido la guerra y la violencia política en contra del movimiento sindical. Colombia ha tenido uno de los peores indicadores del asesinato de sindicalistas durante años, pero hemos visto también las consecuencias que todo eso ha tenido en el tejido social y en la construcción de la democracia, ¿no? El liderazgo sindical no solamente era un líder que defendía los derechos laborales, también defendía derechos económicos y sociales para sus comunidades. A veces el líder o la lideresa sindical eran los puntos de referencia para un movimiento comunitario, a veces el maestro o la maestra de FECODE eran también puntos clave en la organización de la comunidad. Sindicalistas han sido concejales, han sido miembros de organizaciones cívicas de otros ámbitos y el asesinato de sindicalistas, el terror producido en el movimiento sindical ha tratado de desestructurar, digamos, toda esa experiencia muy positiva, la participación democrática de la sociedad. No solo se hace a través de las elecciones, no solo se hace a través de las votaciones, se hace también a través de la participación en el sindicalismo y eso ha sido ha tenido un impacto muy grande en el contexto colombiano, ¿no? Muchos sindicatos han desaparecido precisamente por el impacto del miedo
muchas mujeres también sindicalistas que fueron ganando protagonismo, fueron también perseguidas, señaladas, y eso ha generado también pues una menor capacidad, a pesar de todo ello y el enorme esfuerzo organizativo de los sindicatos, una menor presencia del movimiento sindical en la sociedad. Creo que lo más importante es que se reconozca ese valor del sindicalismo y esa conciencia de lo intolerable que está mostrando el informe. El sindicalismo en Colombia tiene un poco más de 100 años y en toda su historia pues, ha habido violencia contra él, pero la violencia reció y se puso, digamos, mucho más fuerte contra el sindicalismo en el marco del conflicto armado. Este libro lo hizo la Comisión de la Verdad en estas 6 décadas de violencia y hace una explicación de por qué el sindicalismo fue victimizado, qué razones tuvieron los victimarios para hacerlo y razones pues, que no justificaban jamás la violencia y los impactos que tuvo sobre los sindicatos. Es una muy buena elaboración, digamos, no es completo porque toda obra humana es incompleta y imperfecta, pero es una muy buena aproximación, tal vez la mejor aproximación que puede haber sobre la violencia antisindical. Pero tiene además otro valor y es que es un libro que pues, no es la opinión del sindicalismo o la opinión de cualquiera, sino que es un trabajo de esclarecimiento que hizo una comisión como la Comisión de la Verdad. Por tanto, allí va a encontrar todos los hechos que han sido probados, constatados, claramente definidos por el equipo de investigación de la comisión. Y finalmente, pues es importante porque no solamente nos sirve para la educación sindical y para saber la historia de dónde venimos, sino sobre todo para dónde vamos. Es decir, cuál es el proceso que tiene el sindicalismo en adelante, que es la reparación colectiva, su reconstrucción y retomar el papel que puede cumplir en el sistema político democrático del país. Bueno, retos y desafíos hay varios. En primer lugar, hay que asumir la tarea de contribuir en la difusión, en la socialización del informe de la Comisión de la Verdad, en pedagogizarlo, porque muchos sectores de la sociedad colombiana aún no lo conocen. También hay un reto muy grande, digamos, en materia de comprender que este no es un punto de llegada, este es más bien un punto de partida hacia la acción colectiva y la acción movilizadora por la verdad y por la memoria en el país. Y en tercer lugar, creo que el principal reto tiene que ver de cómo este informe contribuye al proceso de reparación colectiva e integral al movimiento sindical. Esa contribución se da en 2 vías. Uno, retomar el informe como insumo para la reparación colectiva del movimiento sindical. Y 2, asumir también que las medidas que se van a exigir al gobierno de reparación al movimiento sindical tienen que incorporar medidas simbólicas que contribuyan a continuar con esta tarea de la recuperación de la memoria y de la verdad histórica del movimiento sindical. Bueno, creo que una de las primeras demandas del movimiento sindical es el reconocimiento de la verdad, ¿no? De que lo sucedido, que a lo que le sucedió a los sindicalistas no era una casualidad, no era un problema local, no era un problema que no tenía que ver con la dinámica de la guerra y el conflicto armado. Reconocer eso es muy importante para el movimiento sindical, esclarecer muchos de esos casos, dar validez también social y colectiva a lo que le ha pasado al movimiento sindical es el primer paso para cualquier proceso de reparación, ¿no? Si tu verdad no cuenta, no es tenida en cuenta, si lo que a ti te ha pasado como movimiento social es justificado, es señalado políticamente porque eran comunistas, porque eran terroristas, no hay un marco de reconocimiento de esa experiencia. La Comisión ha tratado de hacer ese marco social de reconocimiento al movimiento sindical. Ese es el primer paso para la reparación, validar las cientos de casos que hemos tomado de miles de experiencias de sindicalistas afectados. Es la primera manera de no dejar que el sindicalismo y los sindicalistas, sus familias, se queden en la cuneta de la historia, ¿no? Sino que forme parte de esa reconstrucción del tejido social que está tratando de hacer Colombia en la actualidad. Y reconocer el protagonismo positivo del sindicalismo es también una forma de valorizar al movimiento sindical para la construcción de la democracia. Bueno, creo que la Comisión ha hecho un esfuerzo de la mano del movimiento sindical, las centrales sindicales, muchos sindicatos, mucha gente que dio su testimonio para recoger esas verdades, analizar los patrones de victimización, reconocer el valor positivo del sindicalismo, pero queda que la verdad no se asimila porque se publique un informe ni porque se ha hecho un proceso creo que tan importante como el que se ha hecho. Ese proceso tiene que continuar, tiene que llegar
a las comunidades, a las bases, tiene que ser parte del debate dentro del movimiento sindical. Hay un reconocimiento en la actualidad del movimiento sindical como víctima colectiva, hay una propuesta de reparación colectiva que se está trabajando entre las diferentes centrales. Me parece que eso marca el camino para que el informe no se quede ahí, ¿no? Sino que siga caminando, sea parte de la memoria histórica del país, del pensum educativo. Todo eso tiene que formar parte también de un cambio cultural, ¿no? La violencia antisindical ha estado marcada por una visión del sindicalista como enemigo interno, como enemigo del desarrollo, en lugar de como pues, sectores, personas, organizaciones claves para la construcción de la democracia, y eso es parte del camino que queda por hacer. Con la Escuela Nacional Sindical y con la Corporación Viva la Ciudadanía vamos a ofrecer un diplomado certificado por la Universidad Nacional para que afiliados de los sindicatos entren a formarse en este informe. Ese es el primer reto, apropiárselo. El segundo es que hay muchas tareas que todavía de memoria histórica y de verdad que no se han hecho, hay temas que no se han investigado, casos que no se han revelado todavía y hay que seguir investigando y haciéndolo. Y el tercero es que eso hay que llevarlo a la mesa de reparación colectiva, con los daños colectivos identificados ahí en ese libro, ver cómo empiezan a adoptarse medidas por parte del Estado para reparar el sindicalismo. Entonces, reparación, continuar el ejercicio de memoria y hacer un ejercicio pedagógico de apropiación alto. En Cartagena, una empresa que se dedica a la pesca, procesamiento y comercialización de atún se ha encargado de vulnerar los derechos de sus trabajadores y trabajadoras desde hace varios años, según la denuncia que hacen mujeres integrantes de organizaciones sindicales que hacen presencia. Conversamos con las sindicalistas, quienes en medio del temor nos contaron algunas de las situaciones que se presentan en la compañía y por las cuales sienten vulnerados sus derechos laborales y humanos. Bueno, yo trabajo hace 13 años con CITET International por medio a tiempo servicios, pero no tenemos las mismas garantías de contrataciones, ¿sí? Mis compañeras y mis compañeros que están directo con la empresa gozan de otros beneficios, digamos, a cambio de los míos, ¿sí? El tipo de contrato supuestamente, se puede decir así, que yo genero con a tiempo servicio es por obra y labor, ¿sí? Ellos me contratan a mí supuestamente para una cantidad de tonelada de pescado y cuando ya esa tonelada de pescado se acabe, ellos me pueden terminar el contrato en cualquier momento. Mientras que mis compañeros que están directo con la empresa CITES International, ellos tienen su contrato a término indefinido. Bueno, yo puedo describir que las condiciones laborales en CITES ahora, hoy por hoy, son precarias, bastante. Precarias, disfrazadas, maquilladas, se pueden decir, pero con un índice de alto riesgo de accidente, de accidentabilidad, se puede decir así, ¿sí? No estamos en las mejores condiciones, salimos mujeres, seguimos saliendo mujeres enfermas, ¿sí? A término, a menor tiempo de habernos contratado, ¿sí? Con enfermedades bastante arduas, dolorosas, agudas, osteomusculares. Hay bastante compañeras, les puedo decir, porque en el tiempo que yo estuve allí, mis compañeras lloran, sienten la necesidad de hablar con otra persona, entre nosotras mismas, nos contamos el atropello que pueden hacer otras compañeras mandadas por jefes, porque el jefe, tú no le caes bien o tú eres de la organización sindical, vamos a acosarla a ella, vamos a decir que su trabajo está mal, ¿sí? Y todas esas son cosas, son repercusiones que van teniendo en uno emocionalmente y hasta físicamente, porque tú por generar, digamos, una producción, trabajas más de tu capacidad por el acoso de que ellas te tienen. Mira que esto, mira que la hora, mira que tienes que entregar, que mira que te caíste, que mira que la producción son tantos huesos. Entonces eso te va generando a ti, te va generando un éxtasis, se puede decir, de emociones, de sentimientos donde tú quieres como explotar,
en ese momento, emociones retraídas, porque en mi caso fueron muchas veces que tuve que aguantar la represión, tuve que aguantar el dolor, la rabia, ¿sí? de ver el maltrato físico, verbal, emocional que le hacen a mis compañeras. Y eso es doloroso, ¿sí? Una empresa muy injusta, demasiado. Bueno, hoy por hoy se está usando pañal desechable porque desafortunadamente la empresa, con su maltrato arribista, narcisista, se puede decir así, nos está descontando nuestras necesidades fisiológicas. Cuando a ti te llega tu periodo, cuando tú tienes la necesidad de ir al baño, porque tú eres una trabajadora enferma de hipertensión y tienes la necesidad de salir a evacuar, a orinar, ¿sí? Ellos, entonces las compañeras opcionan que no, supuestamente ellas se hacen la de la vista gorda, pero ellos sí lo saben, de que muchas compañeras opcionan por colocarse un pantitena, un paño desechable para no salir, porque son madres cabezas de hogar, que son solas, que están criando a sus hijos solas y que lo poco o mucho que ellas ganan allá no pueden dejárselo a la empresa, porque la empresa hoy por hoy nos está descontando la salida al baño. Si tú tienes una diarrea, si tú tienes unas ganas de hacer chichi, si a ti te llegó tu periodo, todo eso te lo están descontando. Entonces hoy por hoy una de las acciones que las compañeras, o de los métodos que las compañeras están tomando, es colocarse un pañal desechable para no salir al baño, y así con eso conllevando más a su deterioro de salud. Cuando me metí a Austrial, que me afilié, me despidieron. Me despidieron enferma, con túnel carpiano, epicondilitis, tendinositis de Kerbay, dedo en gatillo, con 5 enfermedades profesionales, laborales, que me las dio la regional y la RL, que en ese momento era Equidad. Me despidieron, duré 12 años despedida. Gracias a Dios, a mi sindicato, Australia Sinaltrenal, y a mis compañeras de lucha, porque uno solo no puede con esto. Logré ser reintegrada nuevamente a la empresa. Ya estoy directa con la empresa. Le sigo vendiendo mi fuerza de trabajo a la empresa y sigo trabajando 8 horas. Entro a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Bueno, hay una chica que está en portería, que es la que nos toma la lectura cuando entramos. Nosotras entramos a las 7, hacemos el primer timbre, nos cambiamos, entramos a planta como 7:05, 7:10. Ya de ahí, si vuelvo a salir, ya desde ahí empiezan los descuentos. La chica nuevamente me vuelve a tomar lectura, vuelvo y salgo, vuelvo y entro, vuelvo y me vuelve a timbrar. Entonces ahí se vienen los descuentos. Por lo menos yo soy hipertensa. Yo tomo hidrocotriacida, tomo Basartán, tomo almidopino. Entonces esos son medicamentos que me hacen ir al baño constantemente. ¿Ya? Entonces esas veces que yo voy al baño, que no es fácil la ida al baño, ni hay la cantidad de inodoros para la mayoría de personas, de mujeres que estamos ahí. Entonces eso se toma uno un tiempo, a veces como unos 20, 25 minutos, a veces hasta media hora, porque estamos haciendo filas para ir al baño. Pero entonces todo ese tiempo la empresa lo llama y que tiempos muertos. Entonces esos tiempos muertos se le convierten después a uno en días que supuestamente uno yendo a trabajar, que se los descuentan uno como días que no se trabajaron.
No reconocen los accidentes de trabajo. Inclusive nosotras hay veces tenemos aglomeración de lomos de pescado que se hacen bastante porque no tenemos bandeja. Porque hay veces los bandejeros no dan bato, no sé qué pasa, que se pierden las bandejas. Entonces si uno sale a buscar bandejas y a mí de pronto cogiendo yo la bandeja, una bandeja me golpea la mano, eso lo llaman incidente. No es accidente laboral, sino incidente porque yo no debí de moverme del puesto de trabajo a buscar la bandeja mientras que tanto. O sea, si la rumo de lomos de pescado me caen en las manos, eso también es incidente y eso hay que buscar testigos. Tengo que entonces, si es casi de pronto la compañera que está al lado mío le da miedo de salir a servirme de testigo porque es patronal o porque la pueden despedir. Entonces ese es un problema, un accidente laboral allá o yo. Bueno, yo diría que no tanto miedo, sino que habemos muchas de nosotros desde que nos afiliamos a los sindicatos que nos amenazan. Y entonces es mi temor, no es otra cosa. Lo amenazan de muerte, entonces que ya conocen a nuestra familia, que ya nos tienen ubicado, que ya sabemos dónde vive. Y por eso es que un poquito de temor. Bueno, las condiciones laborales en CITED no son las mejores, porque yo pienso que esta es una de las empresas más violadoras de los derechos humanos, porque en la empresa CITED no pareciera que elaboráramos personas, sino animales, porque nos dan un trato, bueno, el peor de los tratos, nos tratan como unos animales, como unos esclavos, donde ya la esclavitud pasó hace mucho tiempo, pero al igual somos esclavos modernos. Estamos igual que anteriormente, lo único es que lo hacen más moderado. La esclavitud está más moderada en el sentido de que nos hacen creer que nos están tratando bien, pero nunca nos han tratado bien. No tienen que ver con si usted tiene familia, si no tiene familia. Lo digo por mí, porque yo entré en la empresa CITED Internacional en el 2008 y soy una madre, cabeza de hogar, el cual yo dejaba a mis hijos durmiendo y los conseguía durmiendo, porque teníamos hora de entrada más no de salida. La hora de salida podía ser hasta en la madrugada. Trabajábamos 18 horas, 16 horas. El almuerzo allá comienza desde las 10:15 de la mañana. No nos reconocen la media hora de almuerzo. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando salimos a almorzar nos dan media hora y esa media hora casi siempre se va en la fila. Porque la media hora arranca desde que salimos de la planta hasta llegar al casino donde se reparten los almuerzos. Entonces ahí nosotros hacemos una fila, cientos de mujeres, y cogemos el almuerzo. Muchas veces no hay donde nosotros sentarnos a comernos esa comida. La comida muchas veces nos hace daño porque corre para aquí, corre para allá para cumplir con la media hora. Tenemos que, después que almorzamos, ir al baño, guardar los cubiertos, cepillarnos, hacer nuestras necesidades. Y ahí nos cogemos más del tiempo, más de la media hora, porque si se dan cuenta, eso no alcanza la media hora para tantas cosas. Muchas veces nos toca llevar la comida todavía masticando o en la garganta para cumplir con la media hora para que no nos descuenten de nuestro salario. En la Jagua de Ibirico y en los municipios vecinos del Cesar, así como en el departamento del Magdalena, se están sintiendo las consecuencias de la devolución de títulos mineros por parte de una multinacional. La empresa decidió desde el 2020 que no explotaría más algunas de las minas que tiene en el centro del Cesar, que devolvería los títulos mineros y que despediría a sus trabajadores. Esta situación ha traído consecuencias económicas para la región. Sobre eso conversamos con líderes sindicales que representan a las y los trabajadores afectados, tanto en el departamento del Cesar como en el Magdalena. Esta es la nota. Bueno, la problemática aquí en la Jagua ha sido, yo la puedo dividir en dos. Uno lo laboral, otro lo social, porque lo ambiental
bueno, ya todos conocemos que en lo ambiental las contaminaciones que ha recibido las comunidades ha sido impresionante. Entonces hoy nosotros en lo laboral nos encontramos en una situación preocupante. Una, que nuestros compañeros en el momento de que Prodeco inició el cese de actividades presentó unos planes de retiro voluntario y algunos compañeros se acogieron a ese plan de retiro voluntario por el desconocimiento de lo que se venía en la problemática aquí. Hoy en día esos compañeros que se acogieron al plan de retiro voluntario están pasando dificultades económicas, ya que ese plan de retiro voluntario fue no fueron nada comparado con lo que esos compañeros de pronto hicieron, ese sacrificio de trabajar toda una vida en la mina. Y hoy en día están ejecutando labores como mototaxismo y otras actividades que nunca se habían visto vinculados en su vida laboral. La otra problemática es los que estamos activos. Los que estamos activos, tanto como directivos sindicales y compañeros enfermos, estamos en un proceso de levantamiento de fuero y otros compañeros están en un despido ante el Ministerio del Trabajo. Afortunadamente, en este gobierno se han venido como que en reversión esos procesos. Hoy en día estamos en que nos definan a los fueros sindicales en el tribunal, están por definir, y lo del ministerio está en proceso todavía. Nuestra situación laboral actualmente estamos en artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a que esta empresa decidió unilateralmente entregar los títulos mineros en el año 2020 al Estado colombiano, y esto lo que hizo fue desatar una crisis fuerte en el departamento del Cesar y del Magdalena también, por supuesto. Incluso yo diría que en tema de región de la costa caribe del norte se han perdido aproximadamente casi que 24.000 empleos indirectos y se han perdido más de 7.000 empleos directos con la multinacional Prodeco, debido a que este cierre minero fue de manera abrupta. Los trabajadores nunca tuvimos idea de que la empresa fuera a hacer este cierre de esta manera tan abrupta como lo hizo. Simplemente cerró las operaciones, no pensó en los trabajadores, no pensó en las comunidades, no pensó en el medio ambiente, no pensó en el sector, y mucho menos en la costa, que es la que le daba la riqueza finalmente a esta empresa multinacional. Nos dejó sumidos en el olvido, con pocas fuentes de empleo. Y además de eso, los compañeros que fueron despedidos bajo un proceso de plan de retiro voluntario. Aparentemente, supuestamente era voluntario, pero era coaccionado finalmente por la multinacional, donde llamaban al trabajador y le decían que si no respondía en el lapso de 1 hora iba a ser despedido y sin justa causa y con lo de ley, pero que si se acogía al plan de retiro voluntario ellos le iban a pagar una prima por mutuo acuerdo para terminar la relación entre Prodeco y el trabajador. Bueno, esa devolución de título en el año 2020, Prodeco no inició con una devolución de título. Ellos primero presentaron, hicieron un cierre de mina temporal por la pandemia, que las comunidades no les permitían trabajar. Esa fue en un principio el cierre de operaciones. Ese cierre de operaciones lo fue cambiando Prodeco a medida que fue transcurriendo el tiempo. Ella nunca siempre que cerró, tuvo la intención de cerrar operaciones definitivamente. En septiembre del 2021, fue cuando ella decidió ante el gobierno devolver los títulos mineros. Esos títulos mineros hoy en día se encuentran, pues el gobierno, según la ley, les permite recibir los títulos, pero todavía eso no ha concluido. Hoy en día están en esos procesos porque recordemos que
la Glencore aquí en el corredor minero tiene deudas sociales, deudas ambientales y deudas laborales. Es por eso que hoy en día decirte cómo se encuentran en la actualidad, yo creo que ni el mismo gobierno tiene con exactitud cómo se encuentra hoy la devolución, en qué estado se encuentran, porque está en proceso todavía. Hoy en día dentro de la mina se viene desarrollando lo que son, como ellos le llaman, cuidado y mantenimiento, y están haciendo una comercialización de carbón que traen del norte de Santander y Cúcuta. Están trayendo un carbón y lo están comercializando. Bueno, la suspensión de operaciones de la empresa CEI Prodeco S.A. y la posterior solicitud de devolución de los títulos mineros ha impactado fuertemente a todas las mujeres, sobre todo las trabajadoras, porque empezando que somos una minoría dentro de la empresa, son pocas las mujeres que están en la parte operativa y también las mujeres que están en la parte administrativa. Entonces, inicialmente la empresa lo que hizo fue empezar a despedir a las mujeres. Y el impacto que también tuvo en las empresas tercerizadas, donde la mano de obra de mujeres también es considerable, las empresas que prestaban el servicio de alimentación, el servicio generales, las contratistas de mantenimiento que también tenían mujeres trabajando dentro de la mina y puerto, pues fueron despedidas todas estas compañeras y sin tener un número preciso de aquellas mujeres informales que, por ejemplo, en la mina prestaban el servicio de lavandería a todos los trabajadores, las que prestaban el servicio de alimentación a los trabajadores, las que hacían en los hoteles todos esos trabajos de servicios generales, de recepción, etcétera. Entonces también hubo un impacto muy fuerte, una crisis muy fuerte para todas las mujeres pues, que vivían de este sustento diario y que cuando la empresa tomó esta decisión así intempestivamente, pues muchas quedaron sin su sustento y en medio de una pandemia. Entonces fue un golpe muy fuerte, sobre todo para las mujeres durante todo este proceso. Bueno, en el momento que la empresa Prodeco decide cerrar la mina por efecto de una declaración de emergencia sanitaria por el COVID en el 2020, pues obviamente, pues, cuando ya hace el cese de las operaciones, pues de esa fecha para acá, pues se ha venido generando una crisis, un caos social y económico, dado a que estos municipios del corredor minero, de estas áreas de influencia, tienen incidencia en los ingresos, porque realmente estos municipios pues han dependido de la minería. Entonces, desde ese momento hasta acá, ya hace 3 años y medio prácticamente desde que se ocasionó el cierre, pues la población va en decadencia, una economía totalmente fraccionada, un problema ambiental también que dejan estas minas, con unos daños irreversibles, con unos pasivos ambientales, sociales y laborales que hasta el momento pues son incalculables. Pues como organización hemos estado siempre dando esta pelea en defensa de nuestro territorio, exigiendo al gobierno nacional y a las empresas que revisen para que puedan nuevamente compensar e indemnizar a estas poblaciones que hoy sufren en consecuencia de ese cierre de minas de manera irresponsable e intempestiva, porque ni siquiera prepararon a los trabajadores ni se han puesto al día con esos pasivos que le deben a estas comunidades. Entre esos pasivos tenemos por lo menos la salud, que hay muchos trabajadores que hoy padecen una serie de enfermedades producto de las operaciones mineras, esas comunidades que fueron de pronto desalojadas como Plan Bonito, Boquerón, Atillo, que hoy no se les ha podido compensar e indemnizar. También se puede hablar de que hubo también un desplazamiento forzado de algunas zonas rurales, esas poblaciones que dependían de esa vocación agrícola, que dependían de la pesca, de la caza y de la agricultura, hoy no están haciendo esos, digamos, esas actividades, porque ya no hay río, ya no hay pesca, no hay caza. O sea, podemos hablar de que lo que pasó con la Glencore fue un desastre social y ambiental que ha dejado en el territorio. Como teníamos unas jornadas tan extensas de 12 horas y nuestro horario era un horario muy complejo porque en realidad no había horario, eran 6 días en los cuales lo llamaban a uno a la hora que sea, muchas veces nos llamaban los 6 días de noche, entonces hacíamos 12 horas de noche, había veces que había que hacer traslados a la mina, el traslado a la mina eran 5 horas aparte de las 12 horas de la jornada de trabajo, entonces a veces eran jornadas de 17, 18 horas, 14 horas, eso
creó trastorno del sueño y complicaciones del sueño a muchos de nosotros, y en la actualidad la estamos padeciendo. A pesar de que ya llevamos más de 2 años en casa, seguimos padeciendo los problemas de sueño y de apnea. Bueno, hoy en día uno puede decir que aquí dentro del corredor minero había gente de todo el país, pero los municipios más afectados que estamos hoy son municipios de Becerril, municipio de Las Aguas de Ibirico, municipio del Paso, que comprende el corregimiento de La Loma. Pero hoy en día yo creo que, o sea, el municipio de todos esos 3 que te estoy nombrando, quien sufrió más afectación fue Las Aguas de Ibirico, porque Las Aguas de Ibirico está en la evolución el título minero que pertenece a Carbones de las Aguas, y solo ese municipio hoy en día está en 0. Pero, por ejemplo, el corregimiento de La Loma o el municipio del Paso tiene una mina todavía a cielo abierto que está produciendo, que es Drummond, entonces no ha recibido el impacto que recibió de Las Aguas de Ibirico. El municipio de Becerril tampoco recibió ese impacto tan fuerte porque recordemos que hoy en día la Drummond también está explotando tierras que impactan a Becerril y está recibiendo sus regalías. La clase trabajadora hoy en día sí está muy afectada. Yo creo que el número exacto como tal de trabajadores afectados del corredor minero no está, pero son muchos. Yo creo que pasamos de 15.000 entre trabajadores directos y trabajadores indirectos. Bueno, como organización, no solamente aquí en Prodeco, sino en Drummond también hacemos presencia Sintrami-Energética, pues nuestra lucha siempre ha sido en la defensa de los derechos laborales. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido un ataque agresivo por parte de esta transnacional Glencore con su plan de retiro voluntario, mezquino, donde presionó a muchos trabajadores en Glencore, amenazándolos, persiguiéndolos para que se acogieran. Tan es así que nos ha minimizado la lucha sindical, la presencia de la organización sindical en Glencore. Pues seguimos en batalla, defendiéndonos jurídicamente, movilización. Hemos articulado con Sintracarbón y Sintrami Energética muchas acciones como parálisis, movimientos a los ministerios del trabajo, audiencias públicas. Hemos venido trabajando articuladamente los sindicatos que hoy hacemos presencia en Glencore. Igor Díaz lleva muchos años dedicado al sindicalismo en el departamento de La Guajira. Siempre ha sido un hombre inquieto por aprender sobre la defensa de los derechos laborales y sociales de la región. Ha sido protagonista de las más trascendentales luchas que ha dado Sintracarbón dentro y fuera de Cerrejón. Estuvimos conociendo un poco más de su vida. Igor Díaz. Hombre, Igor Díaz es un ser humano nacido en La Guajira, en el municipio de Maicao. Es una persona que en su juventud pues, se hizo bachiller académico en un colegio de Maicao y en perspectivas de ese momento laboral estaba el Cerrejón como una alternativa para los guajiros, y yo me sometía a tratar de poder tener en ese momento salario más rápido que estudiar una carrera universitaria. Bueno, también era cierto que no había mucho en el hogar. Mis padres, mi papá es un mecánico de profesión, perdón, empírico de profesión, porque lo hacía bien su labor, y mi mamá era una ama de casa, que de la familia éramos 7 hijos, de los cuales creo que profesional en ese tiempo se hizo uno solo, y todos teníamos que aguantar para poder mandarle al que estudiaba, ¿no? Y una oportunidad de ser técnico y de tener un empleo directo era casi que algo novedoso en la región, y yo opté por esa
por esa situación. Me hice técnico del SENA en principio y después fuimos a un proceso de entrenamiento con la empresa y llegué a Cerrejón en el año 85, muy joven. Y empecé a laborar en la mina después de haber hecho el proceso técnico y como a los 4 años ya era delegado del sindicato, ¿no? Bueno, Igor Díaz, tengo años de conocerlo, es la persona que he tenido la oportunidad de compartir con él 5 periodos en la organización, una persona que siempre ha entregado lo mejor de sí en la lucha por nuestros beneficios y, como dije, la vida me ha dado la oportunidad de estar a él, conocer una persona noble, de corazón, siempre dispuesto a dar la lucha y entregar lo mejor de sí para todos los trabajadores del sector minero. Lo primero es importante, y lo más importante, perdón, es que la pareja coincida con uno en los objetivos, en lo que yo quiero ser, en lo que ella quiere ser. Normalmente en nuestra relación siempre se consultan los temas. O sea, yo no soy dirigente sindical por simplemente convicción o porque mi liderazgo me lo permitió, sino que al compartir con ella, también tengo que conciliar con ella ese interés. Afortunadamente, Yomaris, que es mi esposa, tiene una visión social en la cual coincidimos. Pensamos que mediante estos procesos es que se puede cambiar la realidad del país, no solamente desde lo social, sino también desde la lucha de los trabajadores. Yomari viene precedida de un papá y de una mamá que tienen pensamientos sociales muy fuertes. Realmente ha sido una situación bastante difícil. La ausencia de él como papá muchas veces realmente, por mucho que él quiera suplir en los momentos en que puede hacerlo, ha sido importante esa ausencia. Entonces ha tocado tratar de reemplazar esa parte en las ausencias que ha tocado. Por ese lado, las hijas de todas maneras en algún momento de la vida han cuestionado también hasta cierto punto esa ausencia de ellos. Cuando a ellos se les ha presentado algún problema, a ellas de alguna manera, nos han llamado y nos han preguntado ciertas cosas que tienen mucho que ver con la ausencia, con la presencia del papá también. Eso por ahí. La parte que tiene que ver con la seguridad, no solamente de Igor, sino también de las hijas, porque también afecta. Pero siempre que, por ejemplo, él sale, yo estoy monitoreando la salida, el regreso de Igor todo el tiempo, por donde vas, por donde vienes, no me hables por el teléfono, escribamos por el WhatsApp, porque en este país para nadie es un secreto que pensar diferente y solidarizarse con la injusticia social de este país es un peligro para los líderes sociales que ya sabemos el número de asesinatos, de masacres que este país ha hecho, ¿no? Entonces, imagínate tú, realmente siempre estamos pensando que si va a regresar bien. No quiere decir que todo sea perfecto, ¿no? Porque la ausencia de la casa que obliga a que Yomaris asuma una mayor responsabilidad frente a los temas del hogar y de la orientación de las hijas. Eso no quiere decir que yo me aíslo de la orientación de las hijas, pero ella tiene que estar más pendiente por estar en el hogar. No es fácil. A veces lo que intentamos es que cuando tenemos poco tiempo en casa, hacemos lo posible por compartir lo máximo que podamos. Entonces, eso permite, no sé si el término aplique, una armonía que nos genere
que nos genere una coordinación frente a que hay que hacer socialmente. Y eso me permite a mí sentir el respaldo de Yomaris y de mi familia, y no solamente de mi esposa y mis hijas, sino del entorno familiar también, de parte de ellas y de parte de la familia mía. Creo que hay total apoyo, aunque no hayan temores o miedo frente a la actividad que realizo. No, yo creo que el mundo sindical me ha enseñado a mí a luchar por lo que uno considera propio, que son sus derechos. O sea, nunca uno puede ceder lo que uno considera que es de uno, ¿no? Y que considera que además estás legislado que te pertenece. Cuando uno empieza a ceder eso, yo pienso que está permitiendo que se vulneren eso que uno normalmente repite en el movimiento sindical, no permitir que se vulneren sus derechos. A las hijas le hemos enseñado eso. O sea, además de su formación como ser humano, sensibilidad, yo creo que siempre le queremos dejar que ante lo que vean, que consideren que es una injusticia, no se queden tranquilas, que reaccionen de la forma que ellas consideren, porque no estamos diciendo que sean reacciones violentas ni agresivas, pero sí que levanten la voz, que digan algo, que no se queden calladas. Dios me premió de tener en mi casa 3 mujeres, vengo de una familia de una mamá muy, ¿cómo te digo?, que marcó mucho la vida nuestra, porque mi mamá, que ya no está, permitió que hoy pensara de pronto como pienso en algunas cosas. Yo creo, según mi manera de ver, que yo lo he apoyado incondicionalmente en todos los aspectos que ha tenido que ver con la lucha digamos, sindical, política. O sea, yo siempre he estado en todos esos campos con él, saliendo a las luchas, caminando, visitando. Es más, no me gusta quedarme en la casa. Me siento inútil si me quedo acá. Creo que debo estar ahí, porque no se trata solamente del pensamiento de él. Yo antes tenía ya mi propio pensamiento y yo creo que no hay otra manera de apoyar las causas sociales y justas sino estar en las calles y estar con él en cada momento que se requiera. O sea, sentir que uno avanza en el liderazgo, y ese avance no solamente es medirme yo mismo qué capacidad tengo, porque eso no está en duda ni en discusión, es que uno sea capaz de conectarse con la gente que representa y también conectarse con otros sectores que uno no representa, pero que finalmente le hacen saber a uno, reconocer a uno que ven en uno ese liderazgo que se necesita tener. Y eso es satisfactorio. Es satisfactorio los retos que hemos asumido. Yo participé con los trabajadores directos de Cerrejón en más o menos 5 o 6 negociaciones colectivas. No todas fueron como la gente esperaba, porque ahí hay un tema de expectativas muy grande. O sea, independientemente si el logro es bueno o no, la convención colectiva tiene una figura muy compleja. Pero al final, poder uno sentir en las evaluaciones que hacemos que se avanza para uno es satisfactorio y que uno es capaz de poder coadyuvar en las mejores condiciones laborales y sociales de los trabajadores y su familia. Cuando yo miro la convención colectiva que tenemos, que hay beneficios sociales para los hijos de los trabajadores, como es la profesionalización educativa de muchos hijos de trabajadores, que hoy son profesionales por los beneficios que muestra nuestra convención, que luchamos mucho, que ha costado mucho. Eso es satisfactorio cuando hay un proceso de desarrollo individual que no es perfecto, pero que mejora, que genera que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores desde el punto de vista del conocimiento, y que eso repercute económicamente en el trabajador es también importante. Entonces, cada vez que uno ve a un trabajador satisfecho porque el logro que hacemos convencionalmente le mejora a él su condición, a uno eso le satisface. El miedo no ha detenido para nada el proceso, ni yo jamás le he dicho a Igor, deja de hacer una actividad por miedo, porque yo estoy convencida de que
con miedo o sin miedo. Primero, mi esposo no va a abandonar la lucha por el miedo. Segundo, yo no le voy a decir que lo haga porque tampoco estoy convencida de que no voy a quitarle su pasión, ni tampoco lo haría porque no creo en que debería hacerlo. Debería apoyarlo, y esa es mi manera de ver, para que siga para adelante y pues que siga en la lucha, que eso, él nació para eso, está en eso, no lo va a abandonar por muchas amenazas que le hagan. Y aquí estamos para apoyarlo, tanto las hijas como su compañera de vida, para adelante. Agradecemos a todas las personas que nos siguen y participan en la emisión de esta edición. Las y los invitamos a compartir este contenido en sus redes sociales y con sus amigos. Vivi, ¿ya compartiste con tus contactos todo el contenido de ILTV? Claro que sí, Jan. La invitación para quienes nos acompañan es a suscribirse al canal de YouTube de la Escuela Nacional Sindical y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos interactuando constantemente con todos y todas. Recuerden que sus comentarios y preguntas son muy importantes para nosotros.